Vamos a comenzar una serie de charlas sobre fundamentos, familias redimidas. Y hablamos de fundamento porque es lo que sostiene la casa, la familia, el cristiano, el hogar, y es donde más está siendo atacado este tiempo la fe. Bueno, la esencia de la palabra fundamento justamente es lo que nos lleva a pensar en una construcción, ¿sí? Toda edificación, toda construcción sólida se sostiene por una estructura sólida en la cual se llama fundamentos, ¿sí? Esos fundamentos que sostienen la edificación. Todos nosotros hemos visto que hay edificios muy altos y para que sean muy altos hay que cavar mucho más profundo para echar cimientos bien grandes para hacer la edificación. Entonces esto es tan cierto como en la misma vida espiritual. En la vida espiritual nosotros también debemos aprender a vivir como nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, la crianza y la educación de nuestros hijos. Todo hace referencia a la necesidad de tener bien en claro, bíblicamente, qué son los fundamentos. Porque para este mundo caído, hermanos, estamos viviendo en la cual el mundo ya puede decir abiertamente que la verdad ha muerto. ¿Sí o no? Porque la relatividad ha ganado un campo impresionante, un concepto impresionante. Para nosotros la verdad no ha muerto porque Cristo es la verdad y Él vive. Pero nosotros vemos que este sistema mundo se está construyendo y se está edificando a través de estos principios de que no hay verdades absolutas, pero solamente uno puede edificar o construir su verdad de acuerdo a la experiencia satisfactoria. O sea, lo que a mí me hace bien, eso es verdad. Y por ende, lo que estamos viendo es que hay mentiras muy bien publicadas como verdaderas o como divertidas que tienen más impacto que verdades aburridas en este mundo. Entonces la persona tiende hoy a escoger qué quiere creer. Eso creo que no es nada nuevo para saber en el mundo que vivimos, hermanos, pero sí es importante pensar o repensar que nosotros como cristianos nos deberíamos preguntar, ¿por qué creo lo que creo? O si digo que creo, ¿por qué creo lo que creo? Y eso es llegar al fundamento. Porque si yo digo, creo en Dios, y alguien te puede decir, ¿por qué crees? Si tu respuesta es porque sí, no estás yendo al fundamento. Si decís, creo en la familia, y alguien te dice, ¿por qué crees en la familia? Y porque es normal que haya familia, o porque creo simplemente en la familia, no estás yendo al fundamento. Si decís que creo que hay solamente dos sexos, varón y mujer, hoy las personas te pueden decir, no, hay más de 57 géneros. Y creo que cada vez van encontrando más, ¿no? Y si alguien te dice, ¿por qué decís que hay solamente dos? Y vos decís, porque es así, no estás yendo al fundamento. Si alguien te dice, ¿por qué está mal que un hombre se case con otro hombre o una mujer con otra mujer? Si simplemente decís porque está mal, y te va a decir por qué está mal, y si le decís porque Dios dice que está mal, y si te dice por qué decís que Dios dice que está mal, y porque decís por qué es pecado, y si te va a decir pero por qué es pecado, y no vas al fundamento de la palabra, tu palabra y tu convicción simplemente va a ser una opinión. Y ese es el problema que tiene la iglesia actual, los creyentes hoy. Saben que creen, pero no saben por qué creen. Y por eso es que es importante que lo que vamos a ver hoy como introducción, fundamentos, es la intención de esta primera clase, llevarlos a todos ustedes a través de las Escrituras a poder identificar
por medio de lo que en teología, lo que estudiamos y hacemos exégesis o hermenéutica, sabemos que existe algo que se llama pensamiento crítico. ¿Alguien ha escuchado nombrar esto? Pensamiento crítico. Porque ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es lo que ayuda el pensamiento crítico? Cuando uno va a ir a la palabra del Señor, primero tenemos nosotros que evaluar todo lo que dice la Escritura. Porque hoy practicaríamos oscurantismo, o hay muchas congregaciones que siguen practicando oscurantismo, porque solamente escuchan a un pastor, un predicador, o a un orador, o un hábil orador, elocuente, y dicen amén, y lo creen, pero nunca van a chequear lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando alguien simplemente dice sí o amén, sin ir a la palabra, es exactamente lo mismo que pasaba en el tiempo del oscurantismo. Por eso es que el pensamiento crítico es importante, hermano, que usted lo desarrolle mucho más en este tiempo, porque usted habrá visto en las redes sociales que hay todo tipo de opiniones, y cada uno dice su verdad. Nosotros debemos evaluarlo todo a la luz de las Escrituras para que no aceptemos ningún engaño ni ser engañado por lo que dice un autor famoso, un predicador famoso o tal vez un líder respetado, que no le quita mérito de ser respetado, pero algo que nosotros no debemos olvidar, que Hechos de los Apóstoles 17:11 dice que los de Berea eran considerados como los más nobles, porque ellos iban a ver lo que la Escritura decía, si lo que Pablo decía era verdad, era bíblico. Así que esto es lo que realmente enseña la palabra de Dios, es lo que debemos preguntarnos cada vez que vamos a escuchar alguna exposición. Es la forma más saludable, usar el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico nos va a llevar a nosotros a analizar el texto bíblico. Y eso no es simplemente leerlo, sino escudriñarlo. Y Dios quiere que escudriñemos su palabra. Que no solamente podamos decir, qué bueno, cómo me llegó, cómo me impactó. Hay muchas personas que se sienten emocionadas por esa palabra que le dicen. Pero si no está en la Escritura, no es posible que esto sea escritural. Entonces, ¿qué dice Pablo? Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, con el análisis del contexto bíblico nos permite a nosotros evitar sacar textos fuera de contexto, que es lo que muchos han embanderado hasta distintos tipos de patrones de conductas, denominaciones y aún hasta sectas. O haciendo llevar a un texto algo muy peligroso de pensar que la Biblia se contradice. Entonces, el pensamiento crítico es una herramienta importante, la cual vamos a ir aprendiendo en cada una de las charlas a usar el pensamiento crítico, a razonar bíblicamente. Porque hemos dicho en todas las clases, y especialmente las últimas que hablamos de la mente de Cristo, que nuestro culto debe ser racional, o sea, usar la razón. Y la razón con la fe solamente se alinean cuando proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, mi razón siente asentimiento, dice así es, ahora lo entiendo, lo que pareciera ser ilógico yo lo entiendo y genera una confianza en la cual yo puedo actuar. Entonces lo que es necesario es que el pensamiento crítico nos permite identificar y evaluar los presupuestos, o sea, lo que es un supuesto, pero nosotros tenemos que ver si es así. Todos tenemos ideas previas, todos tenemos que pensar críticamente. Eso nos ayuda a nosotros a definir un concepto bajo la luz de las Escrituras. Porque si nosotros vamos a usar lentes culturales o doctrinales incorrectos o tal vez de tradiciones, es muy probable que nosotros hagamos decir a la Escritura lo que no dice. Por esa razón hay muchos hermanos que simplemente
se han enamorado de los textos sin los contextos y han hecho sus pretextos de todo tipo de prácticas. Una de las famosas es, ¿se acuerda orar por la prenda de un enfermo para que se sane? ¿Sabían eso? Y eso no tiene ninguna base bíblica. La única mención que aparece es en Hechos 19, cuando Pablo dice, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los delantales y los paños, o sea, la ropa interior de Pablo, los paños, vaya a saber si le sacaban de la soga, y los enfermos se sanaban y los demonios salían de las personas, pero no es que le traían el camisón, la ropa del enfermo para que Pablo ore. Dios hacía milagros extraordinarios. La presencia de Dios en Pablo para abrir como punta de lanza a la iglesia que estaba fundando el Señor era inicial. Pero cuando se saca fuera de contexto y nosotros ya vamos no con la prenda, sino ya vamos con la foto, eso roza muy peligroso a la hechicería. Entonces, ¿por qué estoy dando esta introducción, hermanos? ¿Por qué necesitamos ver esto? Porque debemos nosotros, con el pensamiento crítico, orar, escudriñar, estudiar incluso las distintas posturas que hay para evaluar fundamentos bíblicos, y lo que no tienen se caen solos. Que la salvación se pierde. Sí, presentan 2 o 3 versículos, pero toda la Escritura habla de la soberanía de Dios en la salvación. Por lo tanto, ese tipo de propuestas doctrinales se caen solas. Por eso es que nosotros debemos ver la importancia del uso del pensamiento crítico. Ahora vamos a hablar de los fundamentos, porque es como que vamos a escarbar en la Escritura para ver por qué nosotros vamos a creer lo que creemos en la palabra. Esto significa de que usted, por la razón, a través del conocimiento, va a tener la confianza y la seguridad de decir, esto es así. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde la opinión vale más que la verdad. ¿Sí o no? No sé, esa es tu opinión. ¿Es un embrión un bebé? ¿Un feto es una persona? Es lo que pregunta la sociedad que quiere abortar con libertad. ¿Sí o no? ¿Cuántas preguntas? ¿Y qué pasa si alguien se autopercibe perro? ¿Lo vamos a dejar que sea un perro? ¿Porque se autopercibe perro? ¿Y si tiene una confusión en su sexualidad? El problema no está en la práctica del pecado, sino en la raíz del problema. Es un corazón no regenerado. Porque si vamos a hablar de que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos porque la Escritura lo dice, bueno, déjeme decirle que hay muchos heterosexuales condenados al infierno. Porque el problema es la naturaleza pecaminosa del ser. Entonces, este tipo de charla está muy, muy impregnada de apologética. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que la apologética es una de las ciencias de la teología que permite que nosotros tengamos argumentos bíblicos y convincentes de nuestra fe para poder enseñar a otros o para defender nuestra fe o para poder convencer al que duda. Entonces necesitamos ver por qué esta construcción de estos fundamentos de una familia es necesaria. ¿Se acuerdan los textos? Bueno, todos los textos rojos que tiene allí, para que ganemos tiempo como hacemos todas las clases, ya tenga usted visto alguno, para que acá el joven atlético que anda con el micrófono allí, corra y lo pueda leer. Pero vamos a comenzar con estos 2 textos claves. Salmo 103, que es el que venimos usando en esta serie de enseñanzas, fundamentos, y aquel famoso texto o narración que dijo Jesús acerca de los 2 cimientos. ¿Sí? ¿Quién tiene Salmo 11.3 para que vaya al micrófono y lo pueda leer en voz alta? ¿Quién lo quiere leer? Acá, Oscar. Salmo 11.3. Salmos 11.3. Si fuesen destruidos los fundamentos,
¿Qué ha de hacer el justo? Ese texto, gracias Oscar, ese texto que los venimos usando y que ya lo debes saber de memoria, que todo el capítulo 11 incluso nos enseña a esto, a poner nuestra confianza en el Señor, nos lleva a ver esto, de que ¿qué va a hacer el justo? Voy a parafrasear, ¿qué va a hacer el creyente? Voy a parafrasear un poquito más, ¿qué va a hacer la familia cristiana si los fundamentos fueren destruidos? La casa. Si nosotros sacamos la Biblia, que es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios, somos nosotros lo de solo la Escritura. Es el pilar que sostiene nuestra fe. Ahora, si nosotros sacamos la palabra del Señor, ¿cómo va a perseverar o prevalecer una casa, la vida de un justo? Porque justamente lo que venimos haciendo mención en las enseñanzas de los domingos es que Satanás ataca la Biblia, pero le ha declarado la guerra abierta a Génesis. Porque Génesis es donde tenemos todos los fundamentos revelados por la palabra del Señor. Por eso es que hay cristianos que hasta el día de hoy no tienen la certeza y la seguridad de decir que la tierra tiene 6.000 años de vida. Porque se han dejado impregnar, aún desde que fuimos a la escuela, de que la tierra tiene millones de años, millones y millones de años. O que hay una evolución. Y hay cristianos que se han definido como cristianos evolucionistas. Todas esas cosas vamos a hablarlas. Porque hay confusiones cuando encontramos Génesis 1.1 y Génesis 1.2 y algunos llaman la brecha que hay del versículo 1 al versículo 2, diciendo que si Dios hizo los cielos y la tierra en el principio y el versículo dice que estaba arruinada o desordenada, muchos creen que en el medio hay millones y millones de años. Pero mis hermanos, hay fundamentos bíblicos sólidos, contundentes, que incluso aquellos que se embanderan diciendo que son ateos y que citan a científicos, nunca percataron que la mayoría de los científicos eran teístas. Muchos. Los mismos científicos nunca se quisieron ir fuera de lo que para ellos son argumentos teóricos, o sea, puras teorías. No hay nada que pueda certificar la veracidad comprobada. Entonces todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el cristiano no sabe por qué cree lo que cree, su verdad va a pasar a ser una simple opinión. Y ante la puja que hay en este sistema mundo de la verdad, ¿quién tiene la verdad? O que directamente la verdad ha muerto en este mundo, porque la verdad es una, y si hay muchas verdades, entonces ya no existe la verdad. Para nosotros, nuestra fe está cimentada en la palabra del Señor y es lo que nos va a ayudar a nosotros a discernir bíblicamente por qué nosotros tenemos argumentos en la verdad. Por eso es que cuando hablamos de guerra espiritual, hemos hecho mención que tenemos 3 enemigos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Satanás, el mundo y yo mismo, mi carne. Hemos visto cómo confrontar y cómo resistir al diablo. Hemos visto con qué podemos vencer al mundo por nuestra fe. Y hemos visto lo que hay que hacer con nuestra carne. Crucificarla cada día. Pero nosotros vamos a ver que esta guerra desencadenada de Satanás en este mundo es atacar con toda fuerza a lo único que expresa la verdad en este mundo, que es la iglesia. La iglesia es el baluarte de la verdad, es la portadora de la verdad. Jesús dijo en oración al Padre: Padre, las palabras que tú me has dado, yo las he dado a ellos, por esto el mundo los aborrece. La palabra es la verdad. Porque hay mentiras divertidas, como dije recién, que impactan mucho más que verdades aburridas. Y esto lo vemos nosotros en el mundo que se está viviendo. Así que pregúntate, ¿por qué creo lo que creo si no sé por qué creo lo que creo? La idea de estas charlas es llevar a los hermanos a poder tener convicción bíblica
de cuáles son nuestros fundamentos, y el resultado de estos es empezar a ver tu vida como cristiano, tu matrimonio, tu familia, la crianza de tus hijos, la consejería a las personas que amas, ver como familias redimidas. Así que el otro texto es una historia clara que Jesús la dice, y la voy a leer yo, ¿sí? Para ir más rápido. En Mateo 7, del 24 al 27, Jesús estaba hablando ya la parte final del Sermón de la Montaña. Este es el postdata, ¿sí? Donde Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento era la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué hacía la gente que escuchó a Jesús decir esto? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? La gente miró a Jesús y miró a los escribas y dijo, Él tiene autoridad, esto no. Porque los escribas, como muchos de hoy, que se autoproclaman cristianos o creyentes o bíblicos, pero no aplican. No es el conocimiento, no es el oír las palabras. Jesús dijo, el que aplica las palabras. Noten ustedes, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿en qué se compara a los insensatos? Versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace. O sea, los dos oyen, pero el que tiene éxito es el que la aplica. Y el que no, el que sufre ruina, es el que no la aplica. Por eso, mis hermanos, vamos a ir al fundamento. Vamos a ir a la realidad, porque en otras palabras, los cimientos que Dios estableció son ignorados, o son torcidos, o son destruidos, incluso por creyentes que no profundizan en la palabra, sino que son simples, livianos, no echan profundidad en la palabra. Hemos leído el texto de Mateo, pero los otros textos de los otros evangelios sinópticos hacen referencia de que Jesús dijo, ahondó, profundizó hasta llegar a la roca. Eso claramente muestra que aquel que cavó cimiento hasta llegar a la roca trabajó mucho más hasta encontrar el cimiento sólido y el otro simplemente construyó sobre la arena. La gran diferencia está en tu compromiso con la palabra del Señor. Así que mis hermanos, los creyentes que aún son sinceros, pero que no tienen claros cuáles son los cimientos o los fundamentos sólidos, pueden estar pasando crisis, como que ya han habido matrimonios cristianos divorciados o a punto de divorciarse, o hijos que a lo mejor probablemente han tomado la decisión incorrecta, o tal vez algunos están teniendo confusiones en cuanto a su identidad, en cuanto a su sexualidad, en cuanto al por qué la autoridad tengo que respetarla. ¿Hay algún maestro acá de escuela? ¿Algún maestro o profesor? Es difícil ser maestro hoy, ¿no? Es difícil. Los niños de ahora no son como eran los niños de antes. Los padres han cambiado. Los valores, el tratamiento ético, la moral ha cambiado. Todo esto es porque hay una sociedad que ha destruido los fundamentos. Y cuando una sociedad destruye los fundamentos, cuando se aniquila la palabra de Dios. Algunos
algunas décadas atrás, o tal vez ya, creo yo, siglos atrás, las universidades, la mayoría han sido constituidas sobre la palabra de Dios. Muchas. Las escuelas tenían mal que mal una orientación religiosa. Se enseñaba religión, ¿sí o no? Yo hice religión cuando iba a la primaria. Ahora ya no existe eso. Ahora dice, con la bandera de ser laicos, ¿qué ha pasado con el cristiano? Ha retrocedido, pero el humanismo ha avanzado. Porque dentro de las escuelas está la ideología de género, dentro de las escuelas está el libre pensamiento, dentro de las escuelas está todo tipo de manipulación y cuestionamiento, el adoctrinamiento político y cuántas cosas más que en 4 horas que dejamos a nuestros hijos en manos de extraños termina siendo fatal. ¿Cuál es la idea? ¿Que no vaya más a la escuela? No. Es enseñar los fundamentos. Enseñarle a sus hijos por qué hay bases sólidas para defender su identidad. Por eso en esta serie de charlas es fundamental porque Dios va a ser visto como el constructor, el edificador, el que diseñó. Y por ende, Él es el legislador soberano del universo, porque Él puso las leyes. Y necesitamos aprender que Él lo ha revelado, lo ha dado a conocer a través de las Escrituras para que nosotros podamos conocer cuáles son los fundamentos que Él ha establecido para la familia y por ende para la iglesia. Así que vamos a ir rápidamente al punto 1. Dios es el constructor soberano. No hace falta leer Génesis 1:1 porque ya lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué pasaría si la Escritura diría, hay probabilidades de que en el principio sea Dios el creador? O existen teorías de pensadores de que Dios creó el cielo y la tierra. Nunca sería algo absoluto. Pero la Biblia es el único libro en el mundo que asegura enfáticamente que Dios es el creador del cielo y la tierra. Punto. Eso es lo que duele y eso es lo que levanta la guerra contra aquellos que dicen eso es relativo. Y si tuviéramos que nosotros decir por qué es relativo, nosotros tendríamos que fundamentar la construcción, la edificación, la creación de Dios sostenida por sus leyes que Él ha establecido. ¿Saben? Desde la caída, todo lo que Dios creó funciona en lo mismo, solamente el hombre ha cambiado. ¿Sí o no? Todo. Los astros, las constelaciones, todo sigue estando y todo sigue siendo de la misma forma en que Dios lo ha creado. Los animales. Ningún animal va a decir, bueno, ahora me quiero autopercibir cebra y es un pollo. Nunca. Nunca. El libro de Job lo expresa de una manera detallada. Cómo los grandes océanos terminan en una simple línea de espuma que llega hasta el borde. Dios le ha fijado los límites. Cada una de estas cosas son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver que el que construyó todo es Dios, porque Él es el diseñador. Así que esto primeramente nos lleva al primer fundamento, que nosotros no somos el resultado del azar ni de fuerzas impersonales, como un choque del Big Bang, o como un accidente cósmico, o como el resultado de una evolución. Porque si tuviéramos que hablar de evolución, cuando vemos el estado dañino del hombre perverso, diríamos que si fuese cierto, hubiera sido mejor quedarnos como mono, porque el mono se comporta mejor que el hombre. En vez de ser evolución, creo que habrá sido una involución de ese estado. Pero claramente, mis hermanos, Dios pone propósito en su creación. Isaías 45:18 es el otro texto. ¿Quién lo tiene, por favor? Acá, rápido, la hermana. Presta atención a ese texto. Isaías, 15. 18, sí. 45:18, perdón. 18. Porque así dijo Jehová,
que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Estas afirmaciones contundentes de parte de Dios son las que a mí me entusiasma leer en la palabra. Siempre que Él dice, yo soy Jehová y no hay otro. Pero comienza diciendo, ¿quién es el que dice esto? Por más que el profeta es el que citan, pero dice, así dijo Jehová. Este texto me hace y me entusiasma mucho. Ya lo hemos estudiado el año pasado sobre cuál va a ser nuestra morada eterna, ¿no? Ya saben que no vamos a estar arriba en una nube tocando el arpa para siempre con un viejito de cabello rascándonos la cabeza. No. Hay cielo nuevo y tierra nueva. Porque si yo le digo, imagínense en el cielo, van a irse ahí a la imagen de Hollywood, arriba una nube blanca, ¿no es cierto? Pero si le digo, imagínense en un lugar bonito esta tierra, seguramente algún lugar paradisíaco lo tiene porque lo ha visto. Nosotros somos de acá. Y este texto es un texto que da este fundamento, porque cuando hablamos del fin del mundo, no estamos hablando del fin del planeta Tierra. Romanos 8, Pablo dice que la tierra está esperando para ser libertada de la corrupción que ha sido sujeta a causa de la maldición, por la caída del hombre. Pero habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué dice la Escritura acá? Dios dijo así, que creó los cielos, contundentemente, creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Allí encontramos nosotros creación, caída, redención y gloria. En ese texto. Tremendo. Tremendo. Y cuando empezamos a ver estos tipos de textos, vemos que por ser el creador, Dios tiene derecho soberano. Dios tiene derecho soberano sobre todo lo creado. Hagamos de cuenta que usted construye su casa y usted empieza a pintar la casa de un color blanco con algunas vetas azules. Y viene el vecino y le dice, no, es horrible el color. Y él la agarra y empieza a pintar con rojo y marrón. Usted va a decirle, perdón, es mi casa, yo tengo derecho a usar de mi casa y hacer lo que yo quiero. Eso se llama derecho de posesión legal. Yo soy el dueño, por lo tanto hago lo que quiero en mi casa. Bueno, Dios es el creador. Y por ser el creador, tiene derecho legal sobre todo lo creado. Fíjese en el Salmo 24:1, lo que afirma claramente allí. De Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que existe es de Dios. Él es el creador. El poder nihilo es el crear de la nada con el poder de su palabra. Él dijo, sea de lo que no era hecho y fue hecho. Jesucristo, como lo vemos en Juan capítulo 1, es el verbo, es el creador de todas las cosas, porque dice que por Él fueron creadas y por Él subsisten. Hay un poder que tiene el uso del derecho legal por ser el creador. Así que nosotros no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestro matrimonio, ni de nuestros hijos, ni de nuestra familia, ni de los bienes que nosotros poseemos. Es el error más grande pensar que nosotros somos lo que tenemos. Ya lo dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. Por esa razón, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender que en el plano de la soberanía de Dios nosotros fuimos hechos mayordomo de todo lo que Él ha creado y nos ha confiado a nosotros. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 1, vamos a ver rápidamente cuál era el diseño de Dios para el hombre. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? ¿Para que sea esclavo de los peces? ¿Así dice? No, para que sea el Señor
de todo lo creado, de las aves, de las bestias, de todo animal que se arrastra. Todo, dice David, lo pusiste debajo de sus pies. Por lo tanto, mis hermanos, entender la mayordomía en este plano es muy importante porque nosotros somos simplemente mayordomos de algo que Él nos ha confiado. Por eso es que cuando Adán peca, ¿qué le dijo Dios en sentencia judicial a Adán que acababa de caer? Por tu culpa la tierra será maldita. John Piper lo resume bien en la siguiente cita. Dios tiene el derecho de gobernar el mundo porque lo creó, porque lo sostiene y lo dirige hacia sus propósitos perfectos. Fin de la cita. Esto está tomado del libro Supremacía de Dios en la predicación. Y creo que es importante entender que si Dios es el constructor soberano, nosotros tenemos la faceta o la cara que demuestra la Escritura y nos muestra quién es Él, que no solamente es el constructor, sino que es el legislador. Dios, como legislador, es el que pone las leyes. Y ha escuchado que muchos evangélicos se florean decir, ya no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia. Creo que esa es la ignorancia más peligrosa del cristiano, si no se le ha revelado Cristo totalmente. Pero nosotros, porque estamos en la gracia, ahora disfrutamos de la ley, porque ¿quién podría cumplir la ley si no era por la gracia? Nadie. Y nosotros, aún estando en la gracia, no podemos cumplir perfectamente la ley, pero en el casillero de obediencia perfecta está tildada como aprobada, no por nosotros, sino por Jesucristo, que lo hizo en sustitución nuestra. Él ha logrado justificación. Por esa razón es que siendo Dios el legislador, el derecho divino de ordenar todo, incluso nuestras vidas, le pertenece solamente a Dios. Porque no solo creó, sino también estableció un orden moral y por supuesto espiritual. Porque Dios no dejó a la creación sumergida en un caos, ni a los seres humanos en su propio criterio. Nunca. Dios, siendo un Dios de soberanía y de presciencia y de conocimiento previo de todas las cosas, Él fijó los límites para todo. Incluso hasta después de la caída, Dios le dijo ahora a Adán que Él iba a seguir trabajando porque el trabajo no es culpa del pecado. Ya se trabajaba antes del pecado, Génesis 2:15, para que lo labrara y guardara el huerto, sino que ahora iba a ser con dolor. Ahora va a ser con sufrimiento. Y estos fundamentos tienen mucho que ver a la hora cuando hablemos del matrimonio o de los que quieren casarse en algún momento. Porque una de las cosas dice, nos vamos a casar, perfecto. ¿Y cómo vas a mantener a tu esposa? Bueno, no sé, vamos a ver. No, pero, hay fundamentos bíblicos. Porque tenés que trabajar y tenés que llevar adelante la tarea de una base bíblica que Dios pone para que el hombre sea cabeza de la mujer por el sustento que le da. Por algo, una de las leyes decía que cuando se casaba, 1 año no tenía que trabajar. 1 año entero no tenía que comprometerse. 1 año no tendría que ir a la guerra. Dice Levítico, porque era para hacer feliz a su esposa. El año ese es fundamental para que haya matrimonios sólidos. Debería, ¿no? Vamos a llegar al momento de hablar del matrimonio sobre esto. Pero qué importante es ver que la Biblia acentúa que Él es el legislador de todo. Santiago, capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Levante la mano, así vaya el joven del micrófono. Mire, yo de acá lo veo, usted no lo ve. Santiago 4, versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué importante ver que no son muchos los que ponen leyes. ¿Qué dice? Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y el que puede perder. Uno solo, Dios. Por lo tanto, no nos da sugerencia en cuanto a esto, sino nos da mandamientos para nuestro bien. Aquel que no quiere los mandamientos del Señor, porque dice, yo no quiero que me den mandamientos, a mí nadie me manda. ¿Escuchó eso? Bueno, simplemente sería cuestión de decirle, bueno, Señor, entonces apaga el switch de la respiración, déjalo que Él respire solo. A ver si puede. ¡Pum! Un toquecito al corazón para que empiece a latir, ¿no? Suficiente. Porque Él puede salvar o Él puede quitar la vida. Él es alfa, Él es omega, Él es el principio, Él es el final, todo está en Él. Pero aquel que dice, yo no quiero leyes, a mí nadie me manda. Pues déjeme decirle que Jesús dijo que la única forma que nosotros expresamos amor por Él es si guardamos sus mandamientos. Porque la ley o los mandamientos para un hijo de Dios no es una imposición, sino que es el deleite de amar como el resultado de conocer quién me amó primero. Yo ahí empiezo a cambiar. Por eso, mis hermanos, es que Dios es el dador de la ley porque Él es el creador. Y desde Edén comenzó Dios a mostrar ese carácter de legislador. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 2, 16 al 17? ¿Quién lo va a leer? Fuerte, levante la mano. Acá. Vamos, corriendo. Sí. Hola. Génesis 2, 16 y 17. Lo voy a leer en dos versiones para Dale. que se entienda bien. Perfecto. Reina Valera 60 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la versión, una de las versiones antiguas de la Biblia, que es la versión textual, la Biblia textual, dice, y Adonai Elohim, o sea, el Señor Dios, que es el dioses, eso significa Elohim en hebreo, y puso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Acá aclara en esta versión que impuso sobre el hombre un mandamiento. Uno. Nosotros ya tenemos 10, ¿no? Para no cumplirlo. Con uno condenó todos. Nosotros tenemos 10. Entre los muchos mandamientos que tiene Levítico y leyes, ¿no? Todas las leyes que están allí. Pero entendemos que para eso nuestro Salvador vino para cumplir toda la ley y los profetas. Lo hizo por nosotros. Pero ese texto hace referencia claramente a muriendo morirás. Cada uno vamos muriendo desde la misma muerte espiritual que murió allí Adán en la relación que él tenía, pero también es lo que empezó a conocerse como la vejez y luego la muerte física. Muriendo morirás. Así que, ¿qué es lo que se transforma? Teniendo a Dios como constructor soberano y a Dios como legislador que puso leyes que gobierna todo. Estoy haciendo una introducción panorámica, pero si usted hace un estudio personalizado, va a darse cuenta, y especialmente en Job, cuántas cosas Dios puso orden en este mundo por sus leyes. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es de aprender lo que Dios nos ha revelado. El no aprender genera una negligencia peligrosa. La ignorancia es una actividad peligrosa. Porque el Señor no nos deja ciegas. No nos deja a nosotros para presuponer qué cosas Dios quiere que hagamos.
Dios nos ha revelado todas las cosas por su palabra. Usted dice, Señor, guíame. Guíame qué tengo que hacer, Señor. Pero no va a la palabra. Oh, Señor, muéstrame tu voluntad. Es como que si estuviera esperando que se abra el cielo y baje un ángel así, que te abra un rollo y te diga, así dice el Señor. Bueno, hoy le llaman profetas, ¿no? Pues mis hermanos, nosotros tenemos la Escritura y Él te ha declarado y lo que pide de ti. Él te ha dado a conocer lo que debes hacer. Por esas razones que nosotros vemos que hay un diseño de parte de Dios, la cual a nosotros nos conviene vivir. Para eso nosotros necesitamos conocer, aprender, aplicar y enseñar, porque este es un diseño divino. Moisés entendió esto cuando exhortó al pueblo, lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Vamos a detenernos allí. Pregunta, ¿hay cosas que pertenecen a Dios y nosotros nunca las vamos a saber? Sí, lo está diciendo allí. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Eso es la voluntad oculta de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y no podemos entender todo de Dios porque Él es infinito y nosotros somos finitos, humanos, caídos. Pero las cosas secretas son secretas. ¿Usted tiene secretos? La diferencia es que Dios sí lo conoce. Pero nosotros no podemos conocer las cosas secretas de Dios. Pero el texto no termina allí. Hay un punto y coma y dice más las reveladas. ¿Y qué es algo revelado? Es algo que estaba oculto y que por luz ha sido traído a la luz, o sea, revelado. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Si hablamos de fundamentos, pues nosotros tenemos que ir a ver qué fundamentos Dios ha revelado en su palabra. Y los fundamentos son fundamentos. No se puede remover fundamentos cuando ya hay algo edificado arriba. Cristo es la palabra. Él es el fundamento. Él es la piedra angular. Por eso es que la Biblia no es un libro religioso, sino es la revelación de la voluntad revelada de parte de Dios para nuestras vidas. Porque ignorar estas verdades o no aplicarlas es construir sobre la arena. Y su ruina será grande. Pregunta. ¿Nota usted que en estas últimas décadas está habiendo un despertar en la iglesia cristiana en el mundo por conocer más la sana doctrina y la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Ahora, también notan que se está haciendo cada vez más evidente la brecha que hay entre los que quieren estudiar y conocer más a Dios la palabra y a los que dicen, ustedes son religiosos, ustedes apagan al Espíritu. Ustedes son calvinistas, reformados, ustedes se la dan de santos. ¿Han escuchado esto? Porque el Espíritu es el que gobierna, por lo tanto, abre tu boca y el Espíritu te dirá lo que vas a hablar. Este punto peligroso se está acentuando cada vez más, pero a la vez hay una gran esperanza de muchos hermanos que por Cristo el velo está siendo quitado y están empezando a conocer las verdades fundamentales de la Biblia y funcionales, donde nosotros funcionamos en libertad. Por esa razón es que la Biblia no es un argumento de meros conceptos religiosos, sino que es la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que ignorarla es construir sobre la arena.
Entonces la iglesia y la familia necesitan urgentemente regresar a las Escrituras para no ser arrastradas por el dominio de la cultura reinante en este tiempo final. Los jóvenes, adolescentes y niños hoy ya no saben vivir o distinguir la diferencia entre una vida virtual y una vida real. No lo saben. Eso también vamos a hablar. ¿Por qué hay tanta influencia de la vida virtual y qué es lo que causa? Necesitamos nosotros siempre volver a las Escrituras. R.C. Sproul advierte en su libro La Santidad de Dios esta cita: la principal razón por la que la iglesia de hoy está en crisis es por el abandono del estudio serio de la palabra de Dios. Una iglesia está en crisis porque las familias están en crisis. Y las familias están en crisis porque el cristiano que integra la familia está en crisis. Porque todo es individual y es personal. Por eso, mis hermanos, es que muchos están todavía confundidos. Hay un desorden doctrinal en sus cabezas que no saben cómo acomodarlo. Hay cristianos que se están volcando a la sana doctrina, pero por ejemplo, cuando ya ven las guerras y los rumores de guerra, empiezan a pensar con una escatología totalmente deformada. Ya muchos están hablando de la nueva forma de comprar y vender a través de un código QR. Entonces, ¿dónde se van todos los cristianos? ¿A dónde se van? A ver. A la marca de la bestia. Díganme ustedes, hermanos, que cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis 13, a los que estaban siendo martirizados, perseguidos y aborrecidos por los romanos, ellos iban a entender hace 2000 años lo que era un código QR. ¿Quién era Bill Gates? Mis hermanos, esto tiene mucho que ver, el 666, con algo que Salomón hacía referencia a los ciclos de oro que él ganaba. Y por esa razón, cuando él, entrando de la apostasía por todo lo que había construido, ¿qué es lo que estaba viendo? Necesitaba ponerse en lo que los sacerdotes hacían mención, a que la palabra de Dios tenía que estar como frontal entre sus ojos, atada con una vincha, o en la mano derecha. Lo tiene allí en Deuteronomio capítulo 6. Porque eso está haciendo referencia incluso desde un fundamento de que la palabra de Dios debe guardar y gobernar tus pensamientos y tus actos, la diestra, no la siniestra, tus hechos. Pero un cristiano que tiene una escatología desordenada va a ir a parar al miedo que te marquen o te pongan un sello. Mis hermanos, según la Escritura, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y sellados por el Espíritu Santo. Él vino a lograr la posesión adquirida por medio de la redención. Mis queridos hermanos, nosotros hemos sido sellados por Él. Y nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida cuando yo repetí una oración, sino nuestros nombres estaban escritos. Por eso dice Juan que esto es para los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es tan clara la palabra. Pero cuando hay un desorden escritural, ¿es por qué? Porque han abandonado los cimientos de la fe. Por eso, mis hermanos, si estas cosas doctrinales fundamentales no la tienen en claro, imagínense qué ensalada va a haber en su cabeza cuando un hijo suyo le pregunta: ¿y por qué yo no puedo casarme con alguien del mismo sexo? Si no tienen claro los fundamentos bíblicos. ¿Se entiende esto? ¿Han visto que con cuánta naturalidad los homosexuales se exhiben siendo mujeres o varones? La necesidad de la proclamación del Evangelio es la única solución para el adicto, para el que está atado al juego, para el que está atado a la pornografía, para todo tipo de
perversión es exacerbada en el tiempo final. Por eso, mis hermanos, hay una clara advertencia de parte de Dios que le hizo al mismísimo Moisés, porque en un ejemplo impactante de la importancia de obedecer el diseño de Dios, Dios le advirtió a Moisés en el monte lo que debía hacer. Allí en Éxodo 25:40, como en Hebreos 8:5, que es la misma cita, dice: mira, haz todas las cosas que se te ha mostrado en el monte. Pero dice, le advirtió a Moisés, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme el diseño que te han mostrado en el monte. Usted sabe que usted viene desde Éxodo capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Todos esos capítulos lo que hace es la descripción del detalle que Dios le ha dado a Moisés y la advertencia. Ni siquiera el bordado de los hilos de oro de la vestimenta sacerdotal podía ser inventado o alterado. Todo debía ser hecho conforme al modelo. ¿Por qué? Porque si el diseño se mostró en un monte, sobre un monte debía estar el cumplimiento, que era Cristo. Entonces no se podía alterar, no se podía cambiar, no debía ni añadirse ni quitarse nada. Todo lo que era utensilios, diseños del tabernáculo, ritualismo, dietas, comidas, sacrificios, todo lo que había, los horarios, el amanecer, el atardecer, el sacrificio sacerdotal, la cultura sacerdotal, todo, absolutamente todo, tenía que ser minuciosamente observado y puesto en práctica. Era un modelo santo, así que reflejaba realidades celestiales, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Así que este principio sigue vigente, no ha cambiado. No que volvamos a hacer un tabernáculo, ni que nos vistamos nosotros con la vestimenta sacerdotal, ni que comamos hierbas amargas y prendamos las velas de las luces y comamos el pan de la propiciación. No. Es el diseño de Dios de volver a observar la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender que es un modelo santo que Dios ha establecido, porque este principio sigue vivo, vigente para nosotros. Dios no nos deja diseñar el matrimonio como nosotros queremos. Dios prohíbe el divorcio, salvo que sea por adulterio o apostasía. Pero principalmente hay un tratamiento de cómo hacerlo. Lo vamos a charlar cuando hablemos de matrimonio. Claramente. Hay situaciones que decimos: pero Señor, ¿yo tengo que seguir con esta persona que me ultraja? Pues mis hermanos, hay respuestas bíblicas para cada una de estas. Claro que sí, pero Dios no nos deja a nosotros diseñar el matrimonio como queremos. No nos da a nosotros la libertad de poder edificar nuestra familia como se nos antoje. Hay un modelo. Si el matrimonio es Cristo con la iglesia, hay un modelo. Si la familia es la iglesia de Cristo como un modelo, tiene que ser vista como modelo. Si nuestra iglesia o nuestro gusto queremos nosotros cambiarle porque a nosotros nos gusta más que la iglesia sea así y no como el Señor dice en su palabra, estamos cayendo en la advertencia del Señor diciendo: guarda, no hagas algo que yo no lo hice. Si usted es diseñador de algo, si usted tiene algo que ha creado con mucho esfuerzo y viene alguien y lo distorsiona, usted se va a enojar. Le va a hacer un juicio por plagio, lo va a denunciar por maltratar su idea, y esto forma parte de entender por qué las advertencias del Señor siguen siendo firmes. Nos llama a ajustarnos a su modelo. Ignorar esto, mis hermanos, trae claras y grandes consecuencias. ¿Vamos bien? Estamos bien en el horario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de ignorar el rechazo o cambiarlas
o tal vez no ponerlo en práctica los fundamentos. ¿Qué tipo de consecuencias podríamos ver? Hoy vemos matrimonios deshechos. Hoy vemos violencia dentro del matrimonio. Hoy vemos prácticas sexuales que no son santas dentro del matrimonio. Hoy hay situaciones de promiscuidad dentro del matrimonio. Y en los solteros hay licencia. Licencia que le llaman naturaleza de la biología. De fornicar, de tener sexo cuando tenga gana, o de simplemente satisfacer sus apetitos sexuales por medio de la masturbación. Este tipo de cosas han simplemente puesto delante de los fundamentos del Señor las excusas más sólidas que provienen de este mundo. Por esa razón es que hay hijos rebeldes, familias fragmentadas, comunidades débiles, iglesias desorientadas. Revitalizar una iglesia es volver a la base, es volver al fundamento. ¿Por qué? Porque los fundamentos han sido desaparecidos en este tiempo. ¿Y qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer el justo? Alguien que lea, por favor, Oseas 4:6. Acá adelante, sí. Aquí, ya te pasa el micrófono. Oseas 4:6. Sí. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero que analicemos brevemente este texto muy fuerte, real, aplicativo. Cuando decimos que citen Oseas 4:6, muchos simplemente citan la primera línea, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y pone el punto final, cierra la Biblia y dice qué tremendo. Pero eso quedaría pendiente como si fuera que el pueblo nunca ha recibido el conocimiento. Pero el problema no es la falta del conocimiento, sino que dice, lo desechaste. Desechaste. Y Jesús dijo esto, no lo están desechando a ustedes, sino a mí y el que me envió. Vemos que acá dice, por cuanto desechaste el conocimiento, es el alegato judicial, la reacción y la expresión de la justicia de Dios es consecuencia. ¿Qué dice? Yo te echaré del sacerdocio. Para el sacerdote del antiguo pacto era su vida entregada en relación con el Señor a favor de otros. Pero nosotros vemos que en Cristo, por su redención, hemos sido constituidos todos reyes y sacerdotes. Y si bien es cierto, nuestra separación en Cristo nunca puede ser posible porque estamos unidos a Él y no existe cosa creada que nos pueda separar de su amor, el sacerdocio puede verse seriamente afectado cuando alguien no está viviendo conforme al fundamento del conocimiento de la palabra de Dios. No porque Dios en sí mismo lo despellaje y lo saque y lo expulse como lo hizo con Adán, sino que su decisión de no valorar la palabra y no aplicar la palabra es exactamente lo mismo que dijo Jesús al hombre insensato que oyó la palabra pero no la puso en práctica. Y el resultado es una casa arruinada. Acá vemos nosotros que el alegato dice, yo te echaré del sacerdocio, pero mire qué es lo que agrega. Dice, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, acá hay algo más grande. Olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo afecta la generación? ¿Cómo afecta a la descendencia? ¿Cómo afecta a la simiente venidera? Y saben, mis hermanos, solamente hay dos simientes que se reconocen en la Biblia. Los hijos de Adán y los hijos de Dios. Los que están en Adán y los que están en Dios. Pero Jesús fue mucho más profundo que lo que yo acabo de decir.
Él dijo lo mismo que Juan, que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Y fíjense en ustedes, si nos vamos al fundamento, Dios dijo, la simiente de la mujer, que es Cristo, te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Así que mis hermanos, ¿cómo afecta, padres, que ustedes no tengan interés de estudiar la palabra a sus hijos? ¿Cómo afecta? Yo sé que preguntaríamos, ¿usted sería capaz de entregar a sus hijos a Satanás? ¿Qué va a responder? No, pero ¿sabe que lo está haciendo en forma pasiva si usted no estudia la palabra, no aplica la palabra para enseñarle a su hijo? Cuando sus hijos son mayores y toman decisiones, es decisión de ellos hacerlo, pero delante del Padre que usted sea una atalaya para sus hijos. Haberle advertido, haberle dicho la verdad. Yo no he rehuido, dice Pablo, en darle todo el consejo de la verdad. Todo el consejo de la verdad. Por esa razón es que no un conocimiento cualquiera es el que está rechazando, sino el conocimiento que proviene de parte de Dios. Así que citamos nuevamente a lo que hemos dicho del Salmo 11:3. Si se fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ese es el principio que diagnostica el peligro, mis hermanos. Pregúntese, evalúese cuáles son los fundamentos de su fe que está edificando su casa. Y mucho más entendiendo, mis hermanos, la obra de edificación, que no es sola, sino principalmente por el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Salmo 127:1? ¿Quién lo va a leer? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es claramente la necesidad de prestar atención a la realidad que nosotros estamos enfrentando hoy como cristianos. Y hermanos, déjenme decirles, yo no soy profeta, pero leo la palabra y creo la palabra, pero la palabra dice que más nos acercamos al fin, mayor tribulación habrá para los que están en Cristo, mayor persecución va a haber, y lo dijo nuestro Salvador. No va a quedar mucho más tiempo para que nosotros nos reunamos con libertad en un lugar. ¿Sabía usted? Que probablemente tengamos que escondernos como anteriormente en algún lugar para tener nuestra devoción, o tal vez en forma personal o familiar, privada, poder hacerlo. Hermanos queridos, si usted no tiene su fe puesta en los fundamentos y confía en ella, pues en la iglesia se va a empezar a ver relativismo, predicaciones centradas en el hombre, abandono de la autoridad bíblica. Por eso es que cada vez están parafraseando más la Biblia para hacerla que se parezca más al oído del hombre que a lo que Dios quiere decir. La familia, van a haber matrimonios rotos, va a haber una paternidad ausente y va a haber claramente confusión de roles dentro del hogar. Y los hijos van a experimentar más que nunca un vacío espiritual, el dominio de las redes sociales o de amigos virtuales que son claramente indicios de fuentes demoníacas para el control que llevan a adolescentes incluso al suicidio. Crisis de identidad, pérdidas de propósitos. Albert Mollert dice esta cita: cuando la autoridad de las Escrituras es negada, todos los demás compromisos cristianos se vuelven negociables. Ahí estaba Pilato diciéndole: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? ¿Nada testificas de ti mismo, de todo lo que te acusa? Y en un momento Pilato les dijo: dime, ¿qué es la verdad? Es la pregunta más profunda que se encuentra en la Biblia. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
Por eso, mis hermanos, si la autoridad de las Escrituras es negada, si usted no tiene respuestas bíblicas para sus hijos, si ante una crisis matrimonial usted no va juntos a la Escritura a ver el modelo y el diseño de Dios, ante las tensiones en la familia no sabe cómo solucionarla, la común reacción es buscar ayudas terapéuticas, profesionales, ya sean psicólogos o ya sea consejeros o personas tal vez que puedan ser expertos en la oratoria para la sanación de las emociones. Y algunos cristianos en desesperación, vuelvo a decir, cristianos, han recurrido hasta el curanderismo. Han recurrido, hermanos, al fetichismo y a la misma hechicería por desesperación. Todo esto es evidencia de que la autoridad de las Escrituras ha sido negada. Entonces, claramente, todos los compromisos cristianos van a ser negociables. Tu verdad va a pasar a ser una opinión. Cuando alguien te pregunte qué opinas de la diversidad de género, cuando alguien te pregunte qué opinas del aborto, cuando alguien te pregunte qué opinas de la eutanasia, cuando alguien te pregunte qué opinas del divorcio, nunca digas yo opino esto, sino dile la Escritura dice esto, Dios dice esto y yo opino igual. Cuando usted va al fundamento de la palabra del Señor. Así que las aplicaciones prácticas que quiero dar para ir cerrando la clase de hoy es que como iglesia, como familias, como cristianos, como matrimonios, debemos volver a las Escrituras como la autoridad final. ¿Se acuerda lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? ¿Alguien quiere leerlo? Búsquelo, tenemos tiempo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Anótelo como aplicaciones prácticas. ¿Acá? ¿Quién lo lee? ¿Acá? ¿Vos? Ahí te da el micrófono. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Uh-huh. Mis hermanos queridos, la Escritura es el soplo de Dios, tiene el aliento de vida de Dios, es inspirada por Dios y es útil. Usted allí puede enseñar, convencer, instruir, corregir a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, la misma iglesia. Deuteronomio 6, del 6 al 7, habla de cómo debemos enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Quién no quiere leer? Deuteronomio 6, 6 al 7. Otro que busque Efesios 5, 22 y 23. ¿Cómo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Uh-huh. Es la forma, en el temor de Dios, con amor de padre, hablarle a tu hijo de parte del Señor. Para edificar nuestros matrimonios sólidos sobre el modelo de Cristo en la iglesia, Efesios 5, 22 y 23. Tenemos modelos acá. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Claramente un modelo para hacer sal y luz en medio de una generación pervertida y que ha perdido los fundamentos. Claramente Mateo 5, del 13 al 16, hace referencia a esto. Vosotros sois la sal y la luz. Somos llamados a ser una nación diferente en un mundo caído. Así que Dios es el constructor y legislador soberano. Nos ha dado un diseño para no
limitarnos, sino para que nuestro gozo y plenitud sea cada vez más. Ignorar estos fundamentos, mis hermanos, se coloca en el terreno peligroso para nuestras vidas y nuestras familias. Pero volver a Él, volver a su palabra, ser dóciles a su enseñanza, hallamos vida, hallamos restauración, esperanza para nuestras familias, para nuestros matrimonios, nuestros hijos, para la juventud, para la adolescencia y para la iglesia misma. Que este sea el compromiso de tu corazón. Si Jehová no edificare mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a hacer un pequeño foro de preguntas, respuestas, de charlas sobre lo que hemos escuchado y luego hacemos la oración para terminar. ¿Qué hora es? Estamos justitos en horario, ¿sí? ¿Qué opinan de la primera charla? ¿Hay algunas dudas, algunas preguntas, algo que quieren afirmar, acentuar? Pueden hacerlo ahora. ¿Quedó claro? Sí, Oscar. Muy buena, interesante. Como base, como fundamento. ¿Está prendido esto? Sí. Sí. El tema que a mí me mueve sobre todas las cosas de lo que hablamos hoy es el tema del pensamiento crítico, porque la tendencia hoy, como fue la tendencia en el siglo XIX en adelante, de los liberales y su interpretación de las escrituras, hoy está, como vos decías, el relativismo por sobre todas las cosas. Sí. No hay nada que sea absoluto. Todo es relativo y todo depende, como decía el famoso poeta, del color del cristal con que se miren las cosas. Tal cual. Esa es la cosmovisión actual. Y nosotros tenemos una sola cosmovisión que no ha cambiado a través de los siglos, que es la cosmovisión bíblica. Tal cual. Pero si no conocemos el fundamento sobre el que estamos parados, lo que dirige nuestros principios de vida, estamos muy complicados. Exacto. Porque entramos en el terreno de lo que hoy podíamos llamar la teosofía, o sea, una mezcla de teología con filosofía humana que nos lleva al curanderismo, Tal cual. a la aceptación de cualquier nueva teoría que surja y al pecado de Adán, que fue el pragmatismo, el querer probar antes que desear obedecer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la Biblia como fundamento porque es la primera sola de la Reforma, Sí. de ese grito bendito de libertad, que justamente vamos a empezar a hablar mañana del tema de la libertad cristiana y de las tres consecuencias que traemos arrastrando, que una de ellas es cómo el hombre quiere dominar al hombre a través de la religión, por ejemplo. Exacto. Entonces es muy complicado cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, porque no tenemos un parámetro contra el cual contrastar ni hacer apologética. No podemos defender la fe. Exactamente, exactamente. Es muy buena apreciación y creo yo que el trabajo del pensamiento crítico es el que debemos hacerlo fuerte en cada una de las charlas. Y para eso sirven los foros también, porque uno puede decir, pero esto, ¿cómo lo aplico? ¿Y esto cómo sucede? Le doy un ejemplo. ¿Alguna vez usted fue a poner una contraseña de alguno de sus servidores y se olvidó la clave? Y contraseña incorrecta, ¿y qué te dice? ¿Olvidaste su contraseña? ¿Qué te dice? Te obliga a que cambies, ¿no? Si yo no tengo fundamentos en la palabra, a veces me voy a ver obligado tal vez a cambiar mi manera de pensar. La palabra se debe memorizar y aplicarla, ¿sí? Eso es importante. Preguntas, comentarios. Sí, acá. Date lugar. Te escucho. Buenas tardes. Dios te bendiga. Usted usted dijo que de una frase, no me acuerdo de quién era,
que dijo cuando la iglesia está en crisis es cuando hay abandono del estudio real y profundo de la palabra. ¿De quién era la frase? No. Albert Mohler. Ya después voy a pasar los bosquejos para que los tengan a las citas también. Hay muchos que lo dicen. El R.C. Sproul tiene toda una enseñanza sobre eso también. Ricardo. Al respecto de el título de la clase que dice Dios es el constructor y legislador, sí. Hay un eslabón entre lo que dice Isaías 45:18 sí. y lo que cita en el segundo punto de Santiago 4:12, que me gustaría tomar lectura de Santiago 4:12 nada más como para que me ayude a entender eso, porque lo entiendo, lo interpreto, pero... Chicas... Creo que muchas veces cuando tomamos una lectura corrida del pasaje es mucho más amplio de Totalmente. lo que uno puede tomar lectura entendiendo Isaías 45:18 y Santiago 4:12 que dice uno solo es el dador de la ley, dice que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Y me encanta cuando dice que puede salvar y perder, entrando en esta cuestión de creador de Isaías, Señor soberano, y ahora de legislador. Sí, sí. Y ¿sabes qué, Ricardo? Tal vez para ampliar el concepto, cuando habla de ley o el dador de ley, ya te está llevando a un plano judicial. Así que, indefectiblemente, Dios se quiere mostrar como juez. Entonces, al mostrarse como juez, te está diciendo que la ley no es ya una opción, sino que es un mandamiento. Y que ya no forma parte de que si yo quiero lo hago, no quiero no lo hago, sino que entra más que nada como obediencia perfecta que Dios demanda. No dejó nunca Dios de mandarnos a nosotros obediencia perfecta. Él sabe que yo no puedo obedecer perfectamente, pero por eso ya sucedió algo para que la imputación de su justicia me permita estar como con Dios, en paz. Entonces, entendiendo ese principio, la ley en la cual a mí no me deja hacer otra cosa más que obedecer es esforzarme para el cumplimiento, y lo que yo no puedo hacer no va a quedar como diciendo, no, si ya está aprobado por el Señor, ya lo hizo por mí. No, es la necesidad de ver que hay un Dios que juzga, castiga o recompensa, porque es su esencia, es su carácter judicial. Entonces, el solo hecho de nombrar Isaías 48, quién es el creador, quién es el sustentador y cuál es el propósito, y lo conectas con ese texto, te lleva a ver mucho más grande la gracia del Señor a nuestro favor. Porque ¿quién puede cumplir toda la ley? ¿Me entendés? Miguel. Bendiciones. Dios te bendiga. Bueno, con respecto a lo que hablaba del fundamento y lo que nuestro hermano mencionaba, Pablo en Romanos 7:12 dice que la ley es buena y es santa. Sí. Y poniendo como referencia, bueno, el pecado que mora en el ser humano. Y luego en Gálatas, Pablo mismo, en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe y poder ver la ley como guía a Cristo o el cumplimiento en Cristo y el poder de Dios por medio de Cristo y de su gracia, sí, de salvar o perder, porque también Juan en su evangelio, el mismo Señor Jesús dijo que los que no han creído exacto, ya han sido condenados. Sí, sí. Habla de una soberanía de Dios. Y luego en Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fundamento, ley. Quería compartir Sí, esos está textos perfecto. bíblicos. Mañana el hermano Oscar va a enseñar magistralmente sobre el tema, así que le invito a conectarse por Zoom a las 9. Pero hay algo importante, vos hiciste referencia a un texto que muchas veces se malinterpreta, que la ley es nuestro ayo hasta llegar a Cristo. Muchos dicen, bueno, como ya está Cristo, ya no hace falta ley. Justamente la ley nos señala a Cristo por nuestra incapacidad de cumplirla. ¿Quién la va a cumplir? Él. La ley misma señala Él.
para que nosotros digamos en Cristo estamos completos. Buen aporte, Miguel. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Le interesa el tema? ¿Sí? Vamos a seguir hablando porque hay cada punto en el cual lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Preguntas? ¿No? Ustedes son muy sabios, muy inteligentes, parece, ¿no? Bueno. Vamos a orar entonces. Yo después les mando el bosquejo para que lo puedan tener en su dispositivo. ¿Sí? Oramos y muchas gracias por su tiempo. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque nos permites, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, mirarnos en el espejo de ella y evaluar todas las cosas que aún necesitamos aprender, cambiar o dejar de hacer. Sabemos que la idea es reflejar a Cristo y es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Pero cuánto nosotros tenemos como responsabilidad de obedecer y aplicar lo que aprendemos, Señor. Te ruego que nos permitas ir creciendo en el conocimiento. Gracias por esta hermosa tarde, por la asistencia de estos hermanos. Gracias, Señor. Gracias por lo que ofrendan y sostienen, Señor, el ministerio de la palabra, y que sea, Señor, bendecidos muchos más, como, Señor, ya está pasando en distintos lugares, porque tú nunca dejarás, Señor, de proveerlos de tu palabra. Bendícenos en Cristo Jesús. Oramos por nuestros hijos, oramos por los matrimonios, oramos por los niñitos, oramos por los que están por ser papás, Señor, los que se están por casar. Señor, que todos podamos verlo a la luz de los fundamentos de tu palabra para ser testimonios visibles a un mundo caído, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.